¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Juan Manuel? Excelente, pues esta sección que a mí me gusta, como mis favoritas del Ahora es Cuando. Oye, Laura, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de la crisis financiera que se está viviendo dentro del Ministerio de Vivienda a raíz de la construcción de las viviendas sociales. Ya, hay toda una controversia porque algunos salieron a desmentir lo que habían publicado ustedes el viernes. Exacto, nosotros el viernes publicamos, pero yo creo que para partir pongamos un poco de contexto. Esto parte a fines de 2022, no sé si te acuerdas, cuando el presidente Gabriel Boric anunció en grande este plan de emergencia habitacional, el cual buscaba combatir contra los déficits de hogares, el déficit de vivienda que existe hoy en día, que es, según cálculo supera los 6.000 hogares. Y en simple, el objetivo de este plan era levantar 260.000 viviendas en estos 4 años de gobierno. El tema es que ahora, a pocos meses de que concluya el actual gobierno, y ya llegando a la meta, porque hay hoy en día, agosto de 2025, se han levantado 214.000 viviendas, o sea, a puertas cerca de la meta. Se desató una crisis bien importante en el Ministerio de Vivienda, adentro del Ministerio de Vivienda, financiera. Una crisis que involucra tanto a los actores del rubro de la industria inmobiliaria, construcción, proveedores, etcétera, como a las familias, porque esta crisis claramente pega a los que están esperando volver. Y esto era un rumor al principio. Era algo que se escuchaba entre los pasillos, conversé con algunas empresas y decían, sí, está pasando esto, no están pagando, no nos están llegando con las pagas al final de los proyectos, hay algunos estados de pago que son como el estado de pago en el fondo, mientras uno avanza en una obra, llegáis a ciertos porcentajes de la obra, por ejemplo, el 30% y te pagan, eso no nos está llegando esos pagos, ¿qué está pasando? Y era un secreto a voces en la industria. El tema es que la semana pasada el Ministerio de Vivienda lo confirmó a través de unos correos electrónicos que pudimos acceder. A los que ustedes accedieron y que en el fondo hacen difícil como desmentir, porque ya voy a ir a esto. Claro. La explicación del Ministerio después de esos correos electrónicos para desmentir o tratar de corregir, no sé si corregir, pero de actualizar la información que ustedes publicaron era bien alambicada y a mí me costó un poco entenderla. Así que expliquemos lo que decían esos correos electrónicos. Claro. Bueno, en estos correos que le llegó a varios actores de la industria, o sea, no solo a uno, explicó que si bien existía ejecución presupuestaria, no había disponibilidad de caja ni aporte fiscal suficiente que permita concretar los pagos autorizados, o sea, lo que se le debía a las inmobiliarias. Y en la misiva la cartera además señaló que la situación se resolverá una vez que se emita un decreto de modificación presupuestaria que contemple un nuevo aporte fiscal. O sea, en el fondo que al ministerio les den un poco más de plata para aumentar la caja. Sin embargo, admitió que tampoco existe certeza de cuándo esto podría ser. O sea, es más, de acuerdo a algunas fuentes del sector, el propio ministerio les ha advertido en distintas ocasiones que es probable que los pagos no lleguen antes de marzo de 2026. O sea, en 4 meses más de la fecha. Entonces, ahí fue donde se encendió las alarmas y, por supuesto, que este tema, o sea, esta crisis en el fondo era algo que las mismas inmobiliarias, las constructoras, los proveedores se empezaron a sentar en mesas con los distintos gremios, empezaron a conversar en mesas de trabajo para ver qué hacían y ahí es donde nace, yo creo que ha sido una de las polémicas en estos últimos días, la cifra que levanta la industria. Quiero repetir todas las palabras que Diario Financiero no se encargó de levantar las cifras, fueron la misma industria, distintas empresas inmobiliarias, constructoras, proveedores que levantaron que más o menos la deuda que en el fondo debe el Ministerio de Vivienda son más de $1.000 millones. Esa es como la cifra que anda dando vuelta en la industria. Ya, $1.000 millones. Sí. Ya, tratamos de darle un contexto adicional respecto de qué puede estar pasando con el manejo del presupuesto por parte del Ministerio, que se plantean un desafío y que luego se quedan corto de caja. Tratar de entender por qué le puede pasar una cosa como esa, porque uno planifica algo y para planificarlo, me imagino, sobre todo además cuando se trata de una cuestión presupuestaria, se supone que eso tiene que estar, digamos, respaldado con los números, ¿no? Claro. Acá hay dos, según han hablado los distintos expertos, por ejemplo, el gremio de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, hay dos razones que se barajan de por qué le pasó esto al ministerio. La primera es porque la meta era muy alta. Las 260.000 viviendas era muy ambicioso, era algo que no se había hecho y era muy alta. O sea, en el fondo, si es que tú aumentas la meta y tú quieres llegar a la meta, le pusieron el pie al acelerador con todo, no se podía.
O sea, dicen que la meta era muy ambiciosa, entonces llevó al ministerio a gastar más plata que no se tenía. Y además aumentaron la cantidad de subsidios. O sea, si antes se entregaban, por ejemplo, 80.000 UF en subsidio, me estoy poniendo una cifra... Sí, ficticia. Hoy en día se entregan 100.000 y el presupuesto aumenta menos de lo que se ha aumentado los subsidios. Y además, otro también lo que dicen los expertos es que una prórroga de unos permisos de edificación a 18 meses. Entonces hubo muchos permisos de edificación, que es para levantar un proyecto inmobiliario, que se aprobaron, que siguieron con la aprobación, entonces se pudo empezar a construir. Entonces esas tres cosas, se cree que al ministerio se le fue de las manos, o sea, se construyó más de lo que se tenía. Acá quiero dejar muy en claro, acá no se está hablando de malversación de fondos. No O sea, estamos hablando de que... No, pero se ha escuchado que capaz por las fundaciones, todo. Es que espérate, ese es un punto. Sí. Estamos hablando de viviendas sociales, estamos hablando de que las fundaciones estaban destinadas a trabajar con asentamientos precarios, que son básicamente, como los conocíamos antes, las populares tomas, ¿no? Claro. Y que las fundaciones lo que iban es tratar de ayudar a esas personas que estaban en estos asentamientos precarios a poder tener una calidad de vida al menos digna mientras se buscaba una solución más definitiva para esa misma persona. Y lo que descubrimos es que aparentemente una parte de esa plata estuvo, digamos, destinada a cuestiones muy distintas al objetivo por el cual fueron, digamos, girados los cheques a esas fundaciones. Entonces quedó muy salpicado el Ministerio de Vivienda respecto del trabajo que estaba haciendo sobre las personas que están en asentamientos precarios o en las tomas a la espera de poder tener una vivienda definitiva. Claro, después nos encontramos con este otro problema. Sí. Entonces, inevitablemente se cruza una cosa con la otra, pero no hemos visto en ninguna parte, en estricto rigor, que haya un antecedente que diga que la ausencia de recursos es porque la plata se está desviando a un sentido distinto, sino que más bien aquí lo que parece es que hubo un mal cálculo de los recursos, de la asignación de recursos. Sí, totalmente. O sea, no hay ningún antecedente, los inmobiliarios no lo han dicho, los privados no es una, no es un antecedente que esté sobre la mesa, no. Acá simplemente lo que me contaba un gerente de una empresa, es que él cree que hubo un mal cálculo en un Excel, así de simple. O sea, tú tenías para gastar 1.000 y gastaste 1.500. Y eso no se dieron cuenta y querían llegar a la meta. Y en el fondo, por ejemplo, lo que ha pasado en el Serviu Metropolitano es que el presupuesto del Serviu Metropolitano, o sea, para construir los proyectos en la región metropolitana, se gastó en mayo. Eso nunca se había visto. He hablado con otras fuentes de la industria que han mencionado, que han trabajado en el ministerio, que han mencionado que esto pasaba de repente en diciembre. Y tenía que bicicletear un poco, pero nada grave. Acá fue en mayo. Y está pasando en otro Serviu, porque acá dicen que es solo Metropolitana y Maule, pero yo he hablado con inmobiliarios que tienen proyectos en Punta Arenas, en Arica, en Antofagasta, en Atacama, en Coquimbo, en Talca, ahí región del Maule. O sea, está pasando en distintas. Y además, yo creo que se ha hecho también harto eco en esto, es porque la industria inmobiliaria viene de una crisis. Viene una crisis por la pandemia, por los retiros, que estuvieron muy golpeadas, quebraron muchas empresas en ese momento, entraron en reorganización muchas empresas, o sea, vemos grandes de las compañías que tuvieron pérdidas en varios puntos. Entonces, que además venga esta otra crisis producida, en el fondo lo que dicen estos inmobiliarios por el gobierno, es muy fuerte, es un golpe como en el suelo, como dicen ellos. Entonces ya ellos están viendo la luz al final del túnel de esta crisis y vienen a enfrentarse a algo que en el fondo les responden, no hay plata, no hay caja. Para ellos es muy fuerte, porque además, por ejemplo, o sea, había un caso de una inmobiliaria que tenía que partir un proyecto en junio. ¿Ya? Y más o menos no les daban el crédito de enlace, que no sé si Juan Manuel sabes lo que es, pero es más o menos, para partir un proyecto tú necesitas un crédito de enlace, en el fondo un poco de caja para poner las grúas. Te hace la caja digamos, para el puntapié inicial. Sí. El tema es que el Serviu le dijo, no tenemos plata. Y ahí la inmobiliaria entonces parte... Esto ya te implica un costo financiero alto, porque tú ya empiezas con los bancos, empiezas a trabajar con los constructores, empiezas a trabajar con los proveedores. Entonces, que te detengan de un día para otro y te digan no hay caja para este proyecto, la inmobiliaria va a tener detenido el inicio de este proyecto hasta marzo o hasta por lo menos que tengan caja. Entonces, ¿qué pasa? La inmobiliaria está con un costo financiero que ellos calculaban más o menos que rondaba que de acá a marzo se le iba a generar un costo financiero de $1 millón, que ellos no tenían calculado. Eso baja la rentabilidad del proyecto, efectivamente, pero además es familias que están esperando o que van a tener que esperar más de 6 meses que se le atrase su vivienda. Entonces, es todo enredado y acá ha estado la duda de qué es deuda y qué no es deuda. O sea, el mismo, como decías tú, Juan Manuel, el mismo ministerio dijo es que hay una proyección inequívoca de los gastos, porque la proyección de gasto no es deuda, pero entonces ahí parte yo creo que también eso es importante, que la cifra
más allá si son 1.000 millones o no 1.000 millones de los que calcula la industria, igual es un monto abultado. O sea, yo hablé, por ejemplo, con una inmobiliaria que tenía una deuda con el Minbu de 45 millones de dólares. No te puedo creer. Otra que tenía 30 millones de dólares. Otra 10, una más chica, 2 millones de dólares, que estaba a punto de partir un proceso de reorganización judicial. Yo creo que acá lo mismo que pasó con las ISAPRES, con el tema de la ley corta. El gobierno decía 1.400 millones de dólares, después se dijo en un momento 450 millones de dólares y terminó en 1.200. Creo que la cifra acá no es como lo más relevante, sino que es efectivamente que acá no se le está pagando a las empresas que están levantando las viviendas sociales. ¿Cómo lo abordaron ustedes cuando salió el gobierno a intentar como desmentir la publicación del diario ante la evidencia que ustedes recogieron al mismo tiempo? Mira, nosotros publicamos el artículo el viernes. Nosotros el miércoles al mediodía le hicimos llegar toda la información al Ministerio de Vivienda. La cifra, o sea, incluso les preguntamos si es que la cifra era correcta, si es que no era correcta, que nos diera cuál era la cifra. Y el ministerio se limitó, no rechazó la cifra, no la confirmó tampoco, pero se limitó a decir que efectivamente el gasto había aumentado. Entonces nosotros, como criterio editorial, decidimos publicar igual. Era una cifra también, que lo volvemos a decir, es una cifra que anda dando vuelta a la industria, no fue levantada por nosotros. Y 3 horas después sale el ministerio diciendo que la cifra no era correcta, pero tampoco entrega una cifra. Que yo creo que ahí es donde peca, creo que el ministerio, de no entregar qué es lo que realmente está pasando en los servicios de las distintas regiones. Entonces, ahí está el tira de floja, los inmobiliarios siguen diciendo que, o sea, en el fondo también ha pasado que me han contado que hay algunos inmobiliarios que no los dejan facturar. O sea, hay varios casos de inmobiliarios que no los dejan facturar para que el ministerio no aparezca con deuda. Entonces, por eso lo que te decía, es la cifra, no sé si es tan relevante a lo que en verdad está pasando en la industria. Más allá, porque puede ser 800 millones, pueden ser 1.200 millones o pueden ser los 1.000 millones. Pero acá es efectivo que no se le está pagando a las empresas, que no la están dejando facturar. Nosotros hablamos con muchas empresas, con muchos, tanto grandes, chicas, de regiones. Entonces, es algo que efectivamente lo escuché con mis propios oídos que está pasando. Y el ministerio también, este mail que tuve acceso, lo asume y que no tiene caja para pagarle a las empresas. Qué potente, ¿eh? Potente. Temazo, ya. Vamos a seguir mirando cómo evoluciona esta historia. Laura Guzmán, periodista del Diario Financiero, conversando esta mañana con nosotros. Laura, como siempre, un gusto, ¿eh? Un gusto, Juan Manuel. Gracias, Laura. Bien.